Bien amigos, seguimos en Brujos y Científicos analizando lo que está pasando en la actualidad. En este caso tenemos en línea a José Luis Rocha, secretario general de la UOM en Mar del Plata y de la CGT Regional Mar del Plata-Batán. José Luis, buenas tardes. Valentín Belsa, Samuel Zamorano te saludan. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están Valentín y Martín? Estamos acá analizando un poco lo que pasó en la jornada de ayer. Desde la CGT se han emitido, han hablado públicamente. Contanos qué analizás después del fallo de ayer contra Cristina. Bien, en principio el repudio al fallo y después analizar, hay que analizar la impunidad con que se desarrolló toda esta denuncia, todo este entramado de mentiras, porque yo decía, por ejemplo, impunidad. ¿Por qué digo impunidad? Por nombrar a algunas personas con nombre y apellido, obviamente. Jonathan Viale mostraba, antes que se supiera la condena, antes que se supiera el fallo, mostraba una pulsera y un control de una pulsera, de una tobillera. Y yo pregunto, y me pregunto, y pregunto en voz alta para que lo analicemos. ¿Yo voy a un kiosco y compro una tobillera? No. No, ¿no es cierto? Claramente. ¿Cómo la consiguió Jonathan Viale? ¿Cómo Jonathan Viale consiguió el escrito presentado por los jueces? Lo dijo ayer al aire en un programa de ellos, de él. Cuando estaba saliendo el fallo ya lo tenía él. ¿Cómo lo tenía él? ¿Cómo lo tuvo? ¿Cuáles son los contactos que tiene? ¿Cuáles son los contactos para haber tenido un fallo que todavía no había salido? ¿Cuáles son los contactos para tener, insisto, una tobillera que no es algo que uno puede encontrar en cualquier comercio? ¿Con qué impunidad se manejan y van creando un clima? ¿Con qué impunidad intentan ahora buscar el lugar y muestran el lugar donde Cristina va a ir presa? ¿Con qué impunidad han sacado y han llevado detenido, por ejemplo, a Amado Vudú a la madrugada y en pijama, mostrándolo porque lo mostraron? ¿Con qué impunidad se manejan? Y por ejemplo, otros actores, por ejemplo, Macri nunca ha sido juzgado, no tiene la causa Correo, cuando tiene... a ver, los bolsos, ustedes recuerdan los bolsos de López, que cada tanto nos dicen los bolsos de López, y yo cuando me dicen los bolsos de López, algún conocido, incluso algún familiar, le digo, léelo, fíjate, por ahí te vas a sorprender de saber de quién eran los bolsos de López. Claro. ¿Y por qué se dejó de investigar? Porque a mí también me gustaría que sigan investigando los bolsos de López, pero que lo digan en TN, en La Nación Más, en A24, bueno, todos estos canales oficialistas, que nos digan y nos cuenten de dónde venía el dinero de los bolsos de López. Que sigan investigando, así también metemos preso a algún corrupto en el medio de todo esto, ¿no? Y así un montón de cosas que uno que dice que hay detrás de todo esto. Insisto, con la impunidad que algunos medios manejan estas informaciones, porque lo de Cristina es soy Cristina, pero han sido otros políticos, y siempre los políticos que van presos son los del campo popular, nacional y popular. Ayer escuchaba también alegremente a Jonathan Viale decir que la detención de Juan Grabois, cuando lo detuvieron, cuando se fueron, la gente de Juan Grabois había roto vidrios, ventanas, puertas. Y lo decía Jonathan Viale, no, en ningún momento nos mostró. Entonces, la gente que escucha esto, que le han quemado tanto la cabeza, dice, viste, Juan Grabois rompió vidrios en la casa de Perón, porque lo dijo Jonathan Viale, no mostró nada, ninguna prueba, como en este caso, el caso de Cristina, no hay pruebas. Tal es así que Cristina va a ser detenida, la van a meter presa por asociación ilícita. Asociación es un montón de gente y está presa ella sola. Claro. O sea, hay causas que no se entienden cómo llegan a su final. Por eso digo, la impunidad con la que se manejan, la impunidad con la que se maneja este gobierno, la impunidad con que contestan cuando alguien entiende que
que no piense igual que este gobierno, la impunidad con la que contestan a los insultos que profiere el presidente Javier Milei, y todos los medios no hablan de esas cosas. Entonces, es preocupante la impunidad con la que se manejan, porque hoy es Cristina y mañana va a ser otro, mañana va a ser otro dirigente, y esto es simplemente aleccionador, decir, quien levante la cabeza va a pasar esto. José, ¿qué pasa ahora Quien con se el... atreva Sí. a decir, le va a pasar esto. ¿Qué pasa entonces ahora con el peronismo? ¿O qué tiene que pasar? ¿Tiene que estar triste, cabeza gacha, paralizado, se tiene que enojar, golpear la mesa? ¿Cuál es la postura que tiene que tener el peronismo a partir de lo sucedido? La que hemos tomado, la postura que hemos tomado siempre, salir al frente. A ver, los 30.000 desaparecidos son cuestionados por la derecha, o los gobiernos de derecha. No son 30.000 desaparecidos. Bueno, no son 30.000 desaparecidos, son 10, listo. Los mataron por pensar diferente. Fueron 30.000, claramente, ¿no? Pero digo, o sea, si son 10 no vale. Así vamos a surgir, porque nosotros hemos puesto los muertos, nosotros ponemos los presos, nosotros ponemos el bombardeo. Hubo una época en este país donde no se podía decir peronismo, donde no se podía reunir, hablar sobre el peronismo, donde no se podía nombrar a Juan Domingo Perón, a Eva Duarte, y sin embargo hoy estamos acá, nuevamente juntándonos y haciendo peronismo, nuevamente haciendo peronismo. Eso es lo que tenemos que hacer y lo que estamos haciendo. Juntarnos nuevamente y volver a hacer peronismo. No nos han destruido, a pesar insisto, de las bombas, de las detenciones, de los fusilados, de los desaparecidos. Siempre resurgimos. Yo subí algo en el día de ayer que dice, a los peronistas no nos vamos en helicóptero. O nos ganan en las urnas o nos sacan a balazo. Algunas personas contestaron lo que yo puse, que parecía mucho, que era demasiado, y yo lo único que hice fue contar una historia, la historia. Los jóvenes tienen que leer la historia, y se van a dar cuenta que los gobiernos peronistas, cuando digo o decimos nos sacan a balazo, cuando han habido golpes militares, nos sacan a balazo. Nos ganan en las urnas, nos han ganado en las urnas, porque Macri nos ganó en las urnas. Pero no nos vamos en helicóptero. Ahora, ¿es demasiado decir eso? Sí, es verdad. Eso es verdad. Nosotros o nos sacan a balazo o nos sacan en las urnas. Y algunos se ofenden porque ni siquiera entienden lo que uno está diciendo. Bueno, esto es el peronismo. Vamos a seguir trabajando, vamos a seguir con la cabeza en alto y vamos a hacer gobierno nuevamente. Lo que sí comparto la editorial que se escuchó recién es cuando nos toque nuevamente, no tenemos que ser tan abrazadores, tanto beso, tanto amor, tanto consenso, porque perdemos tiempo, como decía el compañero de ustedes en la editorial. Perdemos tiempo cuando pudimos haber metido preso a Macri. Cuando nos tocó a nosotros seguir investigando los bolsos de López, tendríamos que haber seguido investigando los bolsos de López. Pero bueno, a veces hay que actuar como actúan ellos, con la rapidez que ellos actúan. No les interesa nada, sabiendo, y con la cobardía que actúan, insisto, con la impunidad y la cobardía por otro lado, porque el presidente se fue una semana de vacaciones a Europa, porque claramente anda de vacaciones. También tiene que ver la impunidad, por ejemplo, de nuestro presidente. Va a un foro de criptomoneda y cuando él estafó un montón de gente acá con el caso Libra, él dijo que él no sabía nada de eso. Y hoy anda disertando por el mundo de criptomonedas. O sea, se contradicen continuamente. Por eso digo que tienen una impunidad que en algún momento la historia se las tiene que hacer pagar.
José Luis, para nosotros un placer enorme charlar con vos. En el cierre del programa te queremos agradecer, como siempre, la amabilidad con nosotros. No, por favor, gracias a ustedes. Ahí pasaba, amigos, la palabra de José Luis Rocha, secretario general de la UOM en Mar del Plata y de la CGT Regional Mar del Plata Batán. Nos metemos entonces, después